¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada aquí en Diputados TV con toda la información de la Cámara de Diputados en una semana donde finalizaron en este recinto por lo menos las sesiones extraordinarias, que es el periodo que empieza en diciembre y termina en febrero con los proyectos que decida tratar el presidente. A partir de marzo, el sábado 1 de marzo ya se abren las sesiones ordinarias para que los diputados y senadores tengan vía libre y puedan también definir su agenda y el gobierno también pueda tratar de impulsar la suya. Aquí me acompaña hoy para tener toda la información de la Cámara de Diputados es ni más ni menos que Dani Romero. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Cómo estás, Mauri? Un placer acompañarte hoy. ¿Cómo estuviste esta semana? Tuvimos una sesión el miércoles, Creo que 12 horas. Como todos a pleno y todavía procesando todo lo que pasó. Más que nada porque el miércoles fue un día muy intenso, tanto en diputados como en el Senado. La agenda estaba recargada. Y como bien decías, pareciera ser que esta semana es la última de extraordinarias en diputados, porque bueno, ahora el foco va a estar en el Senado la semana que viene y los temas pendientes que no se terminaron tratando nunca no asoman tener tratamiento tampoco la semana que viene en diputados. Estoy hablando de la ley de quebrantos, que también formaba parte del temario de extraordinarias, y el proyecto que había anunciado esta semana el gobierno para aumentarle la pena a quienes provoquen incendios, que al final no se presentó en el DNU para que se incluya en el temario. Y bueno, por lo pronto tenemos una semana que va a estar enfocada en la Cámara Alta de la semana que viene con los proyectos que fueron aprobados durante este febrero en la Cámara de Diputados. Estamos hablando de la suspensión de las PASO, de juicio en ausencia y reiterancia. Y bueno, por supuesto también ficha limpia que va a empezar el miércoles que viene en el Senado, en el debate en comisiones, pero no va a ser tratado en sesión durante el periodo extraordinario. Ya vamos a estar hablando de eso, porque no se van a extender las extraordinarias hasta el 28 de febrero. Y viste que en el Senado, bueno, tenés un tiempo de una semana desde el dictamen hasta la sesión. Por lo pronto, bueno, no va a haber sesión hasta las sesiones ordinarias para ficha limpia. Pero bueno, hay mucha incertidumbre con respecto de si estos proyectos van a tener apoyo en el Senado. Recordemos que es una Cámara que tiene un continente de la oposición del peronismo muy amplia y que puede dejar ahí al filo de perder, al filo de que caigan todos los proyectos si es que hay fisuras dentro de los bloques aliados, los bloques dialoguistas que tendrían que acompañar prácticamente en unanimidad, al menos con el quórum en estos proyectos, porque bueno, nada, suspensión de las PASO es un proyecto electoral, los pliegos de la Corte Suprema necesitan los 2/3. Bueno, vamos a estar hablando, repasando de eso. Muchas cosas, Mauri, muchas cosas. Bueno, antes de entrar, en realidad mientras nos estábamos maquillando un rato antes, en realidad nos enteramos de que el miércoles a las 15 horas fue convocada la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Exacto. La senadora Alejandra Vigo del bloque Provincias Unidas convocó a esa comisión para tratar el proyecto Ficha Limpia. O sea, el mismo proyecto que se aprobó el miércoles en la Cámara de Diputados se va a tratar en el Senado, donde debería tener sanción definitiva si hay una mayoría, y como decía Dani, es muy difícil que entre en la sesión del jueves porque el Senado tiene un reglamento distinto, requiere una semana entre dictamen y recinto. En realidad hay quienes dicen que también debería ocurrir en diputados, pero la práctica legislativa permite que una sesión especial se convoque con un dictamen que no tenga ese plazo. Por lo tanto, uno cree que en la sesión del jueves del Senado no va a poder estar incluido este tema, y si no se extienden extraordinarias, hasta el 28 de febrero, que parece que eso no habría de ocurrir, esto, es decir, ficha limpia, recién se trataría para su sanción definitiva en el Senado en marzo. Por lo pronto, las PASO es el otro tema que podría también ser sancionado la semana que viene. Y recordemos, vamos a estar escuchando mucho esta semana todo lo que tenga que ver con pliegos de la Corte Suprema, con Ariel Lijo, con Manuel García Mansilla. En el caso del Lijo tuvo dictamen en la Comisión de Acuerdo del Senado, en el caso de García Mansilla no. Recordemos, digo, que estos temas no tocan la Cámara de Diputados. Todo lo que tenga que ver con pliegos solamente puede tratarse en el Senado, es unicameral este tema, por lo pronto, así que la semana que viene vamos a estar todos enfocados en el Senado, pero seguramente algo acá va a pasar. Ahora, si te parece, Daniela, vamos a empezar a viajar con la primer nota del día, nos vamos a La Pampa. Martín Maquieira, diputado del PRO, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bueno, estamos todavía, digamos, ya con el
a 2 días de la sesión. Me parece que ya estamos todos medio recuperados físicamente. Fue un día largo, pudo haber sido más largo, ¿no? Recordemos que hubo una votación para que haya solamente 50 oradores. ¿Cuál es la conclusión que saca de la sesión del miércoles, Maqueira? Bueno, un gran avance para la democracia, pero sobre todo también para el Congreso, haber tenido esta media sanción en lo que es ficha limpia, para que los que ocupemos estos cargos, los que aspiremos a ir a una banca tanto en el Senado como en diputados, no tengamos condena firme, no tengamos condena en segunda instancia en delitos de corrupción. Para mí es importantísimo porque resalta la honorabilidad que debería tener un legislador y no usar el Congreso como quizás algunos lo han hecho en algún tiempo para conseguir fueros y no ir presos. Así que es un proyecto que se viene trabajando hace mucho, que nació de una iniciativa de la sociedad civil y que fue impulsado primero por Silvio Sperato ya hace varios años, en algunos se han agregado modificaciones. En este último, el Poder Ejecutivo ha planteado no solo esta imposibilidad de aquellos que tienen condena por delitos de corrupción para ocupar cargos legislativos, sino también para cargos ejecutivos. Así que creo que es un gran avance y bueno, esperamos que el Senado lo trate y ojalá se pueda aplicar en esta elección y si no, seguir trabajando para las próximas Las elecciones. objeciones que escuchaba uno durante el debate tenían que ver con que al no haber una sentencia definitiva de estos procesos, podrían ser recurridos judicialmente, ¿no? El caso de una persona que no pueda ser candidato porque tenga una condena en segunda instancia, esto se podría judicializar. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, a ver, ya hay antecedentes incluso de una ley que prohíbe que las personas que estén procesadas por delitos de lesa humanidad, o sea, mucho antes en la cadena judicial, no puedan ser candidatos. Con lo cual, ese antecedente creo sirve, y de hecho fue esa ley propiciada por aquellos que objetaban, en este caso lo de la doble condena, que es el Frente de Todos o Unión por la Patria en su momento el Frente para la Victoria, con lo cual creo que ese es un buen antecedente. En un segundo punto, la Constitución garantiza en su artículo 36 la posibilidad de que haya una ley para el caso de las personas que estén condenadas no puedan ocupar cargos públicos. Sobre todo, digamos, porque es básico, digamos, ¿no? Que una persona que haya cometido delitos de corrupción no pueda estar en el Congreso. Seguramente alguno quizás lo pueda objetar y se podrá judicializar, pero yo creo que sobre todo en delitos penales, la condena en segunda instancia es suficiente para poder, en este caso, garantizar que una persona no sea candidata teniendo esa doble condena. ¿Cómo le va, Martín? Daniela Romero le habla. Le quería preguntar, bueno, otro de los proyectos que, bueno, fue coronita en estas sesiones extraordinarias fue la suspensión de las PASO, que ahora también tiene que ser tratada en el Senado. Y bueno, tiene, se podría decir, un poco más de chances que ficha limpia de que sea aprobado y en ese caso se suspendería en este año las PASO. ¿Cómo lee usted un reordenamiento o una posible alianza con el PRO y la Libertad Avanza de cara a este año electoral sin las PASO? Bueno, creo en un primer punto que la suspensión de las PASO, los argumentos fueron vertidos por todos aquellos que votamos a favor. Implica evitar un costo electoral, digamos, ¿no? Un costo fiscal, obviamente, pero en este caso electoral, a un electorado que no utilizaba las PASO para elegir directamente al representante, sino algo previo, ¿no? A los distintos candidatos. Y es algo que creo que los partidos políticos pueden resolver. En la provincia de La Pampa, cuando tenemos elecciones a gobernador, no tenemos paso, tenemos un sistema de elecciones voluntaria, que si bien la organiza el Estado, es mucho menos costosa que una paso. En este caso, para las elecciones, si esto por supuesto se aprueba, del mes de octubre, tendrán los partidos políticos que hacer una interna previa, posiblemente financiada por esos partidos. No, y tendrían más tiempo Lo también para ordenar esa interna. Y tendría más tiempo también por ordenarse interna, pero como suele ser en todo cierre de lista, siempre se define al final, sea cuando sea el tiempo electoral. Pero es verdad que da más tiempo para eso. Y con lo que me preguntaba con respecto a la posible alianza o frente electoral entre la Libertad Avanza y el PRO, creo que hace ya, bueno, desde el año pasado, un año por lo menos desde que se viene trabajando en la ley de bases,
ha habido una coincidencia entre el PRO y el gobierno en muchos puntos, en otros no, lo hemos repasado en algunas notas, cuando se votó lo del decreto de la Secretaría de Inteligencia o algunas objeciones a la Ley de Acceso a la Información Pública, de cómo se había reglamentado. Pero en ese sentido son más las coincidencias que las diferencias, sobre todo en el rumbo que está llevando adelante el gobierno nacional, con lo cual veo natural en algún punto poder armar ese frente electoral o coincidir en una elección en conjunto y que sea el principio también de un gobierno, no sé si llamarlo de coalición, pero de una oficialización del PRO con la Libertad Avanza, que se puede dar en algunos distritos y en otros no, con lo cual creo que en este tiempo y en estos meses se irá dando. En la provincia de La Pampa nosotros estamos pensando no solo en un frente con la Libertad Avanza, sino también en un frente con todos los partidos políticos que están en contra del gobierno provincial, pero ¿por qué? Por supuesto, porque nuestra provincia no se ha logrado desarrollar. Entonces, con esa base común, creemos que para esta elección es posible no solo sumar a esos al PRO y a la Libertad Avanza, sino también al radicalismo y a Comunidad Organizada, otro partido provincial, y que sea la base para poder impulsar un frente en común para el 2027 y ganar por primera vez en la historia las elecciones ejecutivas en mi provincia. Bueno, habla de 2027 y justamente lo que se vota respecto a las PASO, lo que se votó en diputados y lo que está en tratamiento en el Senado es la suspensión de las PASO para este año, pero está pendiente qué se va a pasar en 2027 y hay ya diferentes posiciones que uno ha escuchado. ¿Usted cree que en 2027 las PASO tienen que volver o no? Bueno, si uno plantea la suspensión en este caso por una cuestión económica, también aplicaría al 2027. Ahora, nosotros no podíamos este año, cuando ya estaba previsto el calendario electoral, hacer una modificación tan drástica de eliminación sin, digamos, con el apuro que requería esta medida y el poco análisis que conllevaba en este caso, ¿no? Una suspensión era una buena salida. Yo creo que sí hay que debatir cuál fue el resultado de las PASO. En algunos distritos se ha usado más que en otros. Nosotros en La Pampa hemos tenido paso en todas las elecciones. Yo he competido en las dos veces que fui candidato con paso, ¿no? He ganado en una primera instancia dos candidatos radicales en 2017 y después en el 21 hubo 5 listas. Y nos fue bien, digo, al electorado, al partido, ¿no? Del análisis más partidario, porque después pudimos ganar la provincia y la paso nos sirvió para dar impulso. Ahora, uno también tiene que pensar en el electorado y en el costo que esto implica. E insisto, creo que para las elecciones del 2027 se tendrá que debatir nuevamente y que también los partidos políticos podrán resolver sus candidaturas con internas partidarias, digamos, organizadas por los partidos, ¿no? Y resolver estas cuestiones internamente y no que todo el electorado tenga que ir a una elección y pagar esa elección, pues, sobre todo. Diputado, fue uno de los principales defensores que tuvo el jefe de su bloque, Cristian Ritondo, cuando se intentó hacer crear una comisión para investigar una denuncia periodística en su contra. ¿Qué conclusión saca de ese momento? Bueno, a ver, era en medio de la discusión sobre ficha limpia, con lo cual yo lo decía en el discurso, el nerviosismo de Unión por la Patria de que esta ley no salga, porque claramente muchos, no solo Cristina Kirchner, sino muchos de sus afiliados no podrían ser candidatos. Estamos hablando de Vudú, estamos hablando de Debido, estamos hablando de la cantidad de condenados que tiene Unión por la Patria, con lo cual claramente eso afectaba su performance electoral y desde el otro lado se agitaba como que éramos todos iguales y se planteaba el caso de el jefe de mi bloque que tiene una denuncia, una operación mediática que no tiene sustento comparado con las otras causas que han tenido, bueno, todos los que he nombrado. Y yo lo decía también, una cosa es una denuncia mediática y otra cosa es causas en las cuales están avanzando en Comodoro Pi, en las cuales están imputados. Y son cientos las causas, 152 la que tiene el bloque de Unión por la Patria. Lo decía, tienen más causas judiciales que diputados en su bloque. Con lo cual, naturalmente, lo hacían para distraer, para apuntar con el dedo. Y por supuesto, el jefe de mi bloque tiene el respaldo de todo el bloque y yo no iba a permitir que se utilice esa denuncia mediática para intentar manchar su figura, que no tengo dudas que por supuesto es intachable.
Diputado, de cara a las sesiones ordinarias, porque bueno, mencionábamos que en la Cámara de Diputados ya se podría decir que se terminan las extraordinarias porque no quedan más temas en agenda. Bueno, de cara a las ordinarias hay un tema que no solamente la oposición, sino que también los dialoguistas plantearon mucho y que entiendo que se le llega al gobierno cada vez que tienen una posibilidad de dialogar con ellos, que es el tema del presupuesto 2025. ¿Usted y su bloque piensan impulsar, insistir con que se sancione el proyecto de presupuesto 2025 ahora cuando comiencen las ordinarias en marzo? Bueno, esa es otra de las diferencias que hemos planteado al gobierno, ¿no? Y que hemos insistido en que es necesario contar con el presupuesto. Lo planteamos, por supuesto, desde el primer año que este gobierno ha comenzado. En este segundo año también insistimos, quisimos sancionar el presupuesto con algunas modificaciones que había enviado el Poder Ejecutivo y creemos que se puede hacer un esfuerzo para llegar a un consenso. Por eso lamentamos cuando salieron los anuncios de las sesiones extraordinarias, que no esté incluido el presupuesto, y esperamos poder avanzar en ello. Por supuesto, con el acuerdo del oficialismo, porque no estaría bien que la Cámara de Diputados le imponga al Ejecutivo, sin el consenso de su bloque, un presupuesto, ¿no? Hackearía un poco la gobernabilidad en este caso. Ahora, nosotros creemos que hay que seguir insistiendo, que hay que impulsarlo a partir de las sesiones ordinarias y que el gobierno lo va a fortalecer porque va a poder mostrar una carta hacia afuera y por supuesto hacia adentro del país de cómo va a seguir los logros que ha obtenido hasta ahora, que ni más ni menos que es el superávit gemelo, ¿no? Así que nos parece una cuestión importante y seguiremos ¿Ustedes insistiendo en estarían su sanción. dispuestos a aprobar el proyecto de presupuesto 2025 así tal cual lo presentó el Ejecutivo con tal de que se apruebe? Nosotros habíamos planteado algunas Sí. modificaciones y creemos que no se estaba tan lejos de eso. Se ha planteado en algunas reuniones con el gobierno avanzar con el presupuesto tal cual está. Yo creo que es viable no tocar el trayecto fiscal y poder hacer algunos aportes y mejoras, sobre todo en lo que es la distribución de recursos hacia las provincias, pero también hacia sectores que han hecho un esfuerzo grande, como es el sector previsional, los jubilados y también seguramente un debate que nuevamente se da el de las universidades. Creo que con esos cambios será posible llegar a un consenso, así que veremos si se abre nuevamente la discusión, si lo podemos lograr. Diputado, usted es vicepresidente de la Comisión de Energía y Combustibles y participó un poco en los diálogos que hubo con el Ejecutivo a comienzos de año por lo que tenía que ver con las deudas de las mayoristas de energía. Hay mucho debate al respecto, hay quienes dicen que los deudores tienen que ver a veces con gobiernos provinciales y con empresas y por lo tanto eso debería regularizarse. Por lo pronto también las empresas distribuidoras reclaman que los pagos se regularicen para poder brindar el servicio. ¿Qué diagnóstico tiene hoy después de un año de ese conflicto? Bueno, he hablado con muchas de esas empresas que en muchos casos son las generadoras Ujú. y que le venden al Estado, que el Estado después le provee a las distribuidoras la energía. Y la verdad, y que fueron, por supuesto, los primeros que levantaron el grito en el cielo cuando el Estado le postergó los pagos. Eso se fue regularizando y te diría hoy, y lo han dicho públicamente, digamos, han saneado esa situación y se encuentran con con una buena perspectiva hacia el futuro porque las tarifas han logrado empezar a reflejar un costo más real del que tenían antes. Todavía, por supuesto, hay una trayectoria para que, sobre todo la clase alta, no siga con algún tipo de subsidio. Hoy, incluso la clase alta paga el 80% de la tarifa, es decir, un 20% que todavía hay que trabajar. Para los sectores medios y bajos, eso baja a 60 y a 40, pero todavía hay en algún punto que llegar con una tarifa social. Pero para no irme un poco de tu pregunta, hoy en el sector hay más tranquilidad e incluso hay perspectivas de hacia dónde se va a ir con reformas importantes como la transmisión eléctrica y algunas obras que hay que hacer para que no pase lo que lamentablemente pasa hace 20 años, que termina habiendo algunos cortes por la mayor demanda de energía en las olas de calor. Diputado, bueno, quería preguntarle cuál es su balance de estas sesiones extraordinarias. Mucho se habló de que no eran proyectos que le importaban a la gente, que eran proyectos que le importaban a la política, que además del presupuesto, que ya lo hemos mencionado,
¿Qué cree usted que tendría que haberse tratado? ¿Qué es lo que espera que priorice ahora la Cámara de Diputados este 2025? ¿Y cuál es su balance de cómo fueron estas extraordinarias? Bueno, le diría el proyecto, el proyecto del presupuesto era uno de los temas que hubiera sido interesante poder avanzar. Creo que hay tiempo para seguir discutiéndolo en marzo. Pero ante la crítica que han hecho algunos de que estos no eran proyectos que interesaban a la sociedad, la verdad que el ahorro que va a tener la sociedad en sus impuestos, que esperemos que se vea reflejado en bajas, como lo viene haciendo con algunos casos del gobierno hasta ahora, es considerable. El hecho de ficha limpia es un reclamo de la sociedad, con lo cual no me parece que no sea importante. Y después los otros dos temas creo que son sustanciales. El primero para generar justicia, como por ejemplo en el caso de la AMIA con el juicio de la ausencia, pero sobre todo el segundo, de reincidencia y reiterancia, para terminar con la puerta giratoria y que los delincuentes que constantemente reinciden en sus delitos esperen la condena con prisión preventiva, me parece fundamental, porque vemos incluso hasta asesinatos de delincuentes que ya habían tenido causas, que están esperando el juicio y que están en libertad. Entonces me parece fundamental porque estamos hablando de salvar vidas, no solo la propiedad, como en el caso de un robo. Así que ese proyecto te diría que me parece, y lo he trabajado, tenía, digamos, y agregué algunos planteos al dictamen final y a la media sanción. Ese me parece fundamental para la sociedad porque una de las principales preocupaciones es la inseguridad. Así que por supuesto quedará para las ordinarias otros temas que quizás no eran tan urgentes como pueden ser los energéticos. Hay debates con respecto a una ley de hidrógeno, hay debates con respecto a una ley para mitigar las emisiones de metano en la industria de los hidrocarburos. Hay un debate todavía con la ley de biocombustibles y también seguramente en otros temas de las demás comisiones, como puede ser la ley de semilla, la ley de propiedad intelectual para las patentes. Hay un debate ahora sobre el Código Penal con respecto a los incendios. En fin, creo que hay muchos temas para trabajar en el año y esperamos que se puedan llevar adelante, sobre todo que si se suspenden las PASO va a haber mucha más atención hacia eso y se posterga un poco hacia más adelante la discusión política y el trabajo de los legisladores en el territorio, que muchas veces ante las elecciones se intensifican. Diputado Martín Maquieira del PRO de La Pampa nos visitó, en realidad nos saludó desde su provincia aquí viernes. Le agradezco muchísimo, diputado. Por favor, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Bueno, el diputado Maquieira nos contaba a lo último lo que va a ser este año, a partir de lo que se supone va a ser una suspensión de las PASO, cuando seguramente vamos a tener una agenda legislativa mucho más intensa de lo que se acostumbra en los años electorales. Claro, habitualmente, y sobre todo con las PASO, había que presentar lista, o hay que presentar lista todavía, porque todavía no se suspendieron, aproximadamente mayo, junio, y en esa fecha, claro, vos estás todavía iniciando el año legislativo, después viene el receso, después vienen las primarias, después vienen las generales. Ahora vamos a volver, y vos que sos muy joven, hablábamos el otro día con los que más jóvenes son, que siguen la actividad legislativa, vamos a volver quizá a presentar lista en septiembre. Bueno, para mi cumpleaños. Para tu cumpleaños. Para mi cumpleaños. Pero el primer semestre, como decía el diputado Maquieira, se puede trabajar con un montón de proyectos sin ningún problema, no va a haber ningún tipo de inconveniente, aunque, ojo, hay provincias que están desdoblando. Y eso sí puede traer un problema, ¿no? Bueno, va a ser muy interesante en ese sentido este año electoral, cómo va a funcionar el Congreso, porque va a ser un poco principio de revelación, ¿no? Jugar bueno, recién hablábamos con la diputada Cecilia Ibáñez con respecto al Senado y ficha limpia, decía, la gente castiga con el voto. Bueno, eso yo creo que lo vamos a ver mucho este año con respecto de los proyectos que se traten y cómo vote cada uno. Nosotros nos vamos al primer corte y volvemos en un ratito aquí en la bancada. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
y esas primeras huelgas tuvieron consecuencia, lo llegaron a separar del cargo de docente. Su abuela fue la que generó o creó el primer centro de la mujer. Seguimos en la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados en una semana con sesión, en una previa de, me animo a decir, un impasse de 15 días en la Cámara de Diputados hasta que empiece las sesiones ordinarias, que va a ser acá cerquita, enfrente de donde estamos ahora, en el Palacio, cuando el sábado 1 de marzo el presidente Javier Milei inaugure el periodo de sesiones ordinarias con lo que es el plan de gobierno para este año en el Congreso. Y seguramente ya la semana siguiente, y creo que va a haber un feriado lunes y martes, los diputados de todos los bloques van a empezar a ya no presentar proyectos solamente, sino pedir su tratamiento en comisión. Me animo a decir que va a estar bastante ajetreada la agenda de marzo y, como decíamos recién, si finalmente, como se espera o como se prevé, se suspenden las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, vamos a tener un primer semestre de mucha actividad legislativa sin la interrupción que trae siempre la rosca política del cierre de lista. Pero el miércoles, como decíamos, hubo una sesión y fue aprobado el proyecto de ficha limpia, el proyecto que impide candidatura de quienes tengan una condena por corrupción en segunda instancia, y quien nos va a explicar todo lo que pasó en esa sesión es Dani Romero. Bueno, fue una sesión muy picante, Mauri, que aparte duró... Tema único, 12 horas, ¿cómo me lo explicas eso? Bueno, eso es lo que nosotros estábamos previendo acá en el piso el otro día. Bueno, va a ser una sesión corta. Bueno, no fue una sesión corta para nada. Fue, como decías vos, un tema, 144 votos afirmativos, que llama la atención porque recordemos que hubo 2 intentos de aprobar este proyecto el año pasado, pero a fines del año pasado, hace unos meses nada más. Y no hubo quórum en 2 ocasiones, y de no tener quórum, de pronto a 144 votos afirmativos, ¿no? Y que esperamos que se mantengan, porque es muy probable que vuelva a tratarse esto en diputados. Y eso es de eso te quería hablar hoy, porque ahora hay mucho foco en el Senado con respecto de, bueno, Unión por la Patria estuvo muy abroquelado en contra de este proyecto que acusa que es un intento de proscripción a Cristina Fernández de Kirchner. También hubo muchas acusaciones de si al gobierno le interesaba o no le interesaba. Que se no te quiero spoilear, pero es probable que vuelva, que vos decís que puede tener cambios en el Senado. No, directamente que se rechace y que tenga que volver a ser tratado en diputados desde cero. Bueno, eso estábamos hablando recién con la diputada Cecilia Ibáñez, y en ese sentido ella como que consideraba no se vuelve nunca foja cero, porque si tuvimos esta oportunidad de aprobarlo, entonces la vamos a volver a tener. Bueno, el tema es que vos sabés más que yo, los procesos para aprobar un proyecto de ley, la cocina tiene muchas instancias, y en el caso de que esto en el Senado se rechace, muere el proyecto por todo el año legislativo. Por lo tanto, bueno, en ese caso, que es una de las posibilidades que yo te diría que hasta los mismos diputados decían esto es muy probable que en el Senado no funcione, se empezó a plantear, bueno, ¿conviene entonces que vaya al recinto? Habitualmente nadie convoca una sesión para que un proyecto se rechace. Exactamente. El único antecedente que yo recuerdo es la ley del aborto en 2018. El proyecto de ley, que estaba la sesión convocada, pero en ese caso tenía una votación transversal. Entonces nadie que estaba a cargo de la convocatoria tenía ganado o perdida, o sea, había de todo. Eso es lo que yo pensaba también. Me cuesta creer que vaya a ocurrir eso, pero bueno, nos hemos sorprendido con tantas cosas. Nos sorprendemos mucho, más que nada por lo que te mencionaba recién de esto del principio de revelación, ¿no? Como, bueno, que quede en evidencia quiénes están a favor y quiénes están en contra ante la ciudadanía, que insisten que es algo que la ciudadanía pide. Entonces, bueno, ayer en Casa Rosada lo que decían es, vamos a tratar de impulsar esto lo antes posible, a riesgo de que se rechace, porque lo que ellos dicen es que es políticamente inviable congelar este proyecto en el Senado. Porque, bueno, ellos lo ven desde ese lugar. No podemos impulsar un proyecto y después dejar que se archive y dejarlo cajoneado. Entonces, yo pregunté lo mismo que estamos planteando en este momento. Bueno, pero ¿conviene hacer eso? Porque perdés esa media sanción que se le dice, porque se muere el proyecto. Quizás
después de las elecciones lo podés tratar, se mantiene esa vigencia de la aprobación de diputados, que creo que son por 2 años, y no tenés que volver a diputados para tratarlo de vuelta. Bueno, la idea por lo pronto es que se trate para aprobarlo, eso es lo que dicen, lo antes posible, que sería igualmente en sesiones ordinarias, y ya voy a ir a eso. Primero y principal, el Senado necesita 37 votos porque al tratarse de un proyecto electoral, vamos a la placa anterior, necesita la mayoría absoluta del total de los miembros. Y como decíamos, Unión por la Patria, bueno, pronto va a tener de 33-34 en su interbloque porque va a asumir en la próxima sesión, si es que se da finalmente la del jueves, Estefanía Cora, que va a asumir en reemplazo del senador Edgardo Cuéllar, expulsado en diciembre del año pasado. En este caso, Villarruel no puede desempatar. Y otra cuestión que tiene el oficialismo es que, bueno, Zimmerman está de licencia. Y se estaba hablando de si se le pedía que vuelva Zimmerman, senador de la UCR, porque, bueno, Atención a un dato. La licencia vence el 1 de marzo. Exactamente. Estas extraordinarias... Por lo tanto, en marzo lo que se le puede pedir es que renuncie al cargo que tiene en Chaco y vuelva. La verdad que es un acto de mala praxis que hubo entre los dialoguistas y el oficialismo en el Senado, porque Zimmerman es un senador que habitualmente votaba los proyectos del gobierno, toma un cargo en el Poder Ejecutivo de su provincia y quien lo reemplaza no tendría la misma fidelidad. Entonces exactamente, se dejó el cargo vacante, se pidió una licencia, no renunció, y en marzo debería estar de vuelta o por lo menos resolver esta situación, ¿no? Exactamente. Alicia Terada, que muy crítica de Javier Milei, en cambio Zimmerman solía actuar bastante en coincidencia con el oficialismo en lo que fue el año pasado. Entonces, en ese contexto, en esa situación, claramente el proyecto de Ficha Limpia se avecina en un contexto muy difícil, pero bueno, el primer desafío va a ser, como decías recién, Mauri, la Comisión de Asuntos Constitucionales que va a tratar este proyecto el próximo miércoles. Esa comisión, presidida por Alejandra Vigo, tiene el oficialismo más o menos cuenta con 10 firmas, la oposición con 8. Va a ser clave lo que van a hacer Mónica Silva, por ejemplo, para dónde va a ir para, primero, dictaminar el proyecto, ¿no? Porque pero si no... su bloque acá votó a favor. Bueno, se votó a favor. Se esperaría que tenga dictamen, no habría mayores problemas para eso. El dictamen está totalmente garantizado. Bueno, el tema va a ser ir al recinto. Y ahí, Yo tengo buenas expectativas en el recinto. No te digo a vos con poca ilusión, pero... No es que yo tengo poca ilusión, simplemente, para entender... Buena significa, tengo expectativa que se apruebe, digo, porque hay un sector que no quiere que se apruebe. Digo, yo creo que el otro día vimos cómo algunos partidos provinciales que no se habían pronunciado votaron a favor. Y este tema que te dijeron a vos en La Rosada, que no es viable dejar el proyecto congelado, creo que no es fácil ser quien bloquee este proyecto. Exactamente. Y ahí es donde me parece que si esto va al recinto... puede salir sin los votos de Unión por la Patria. Exactamente. Y no sé quién se va a animar por fuera de Unión por la Patria a votar en contra. Bueno, eso va a ser interesante de verlos si se trata en el marzo, en el principio de sesiones ordinarias, porque como bien decías, teníamos 37 del continente del peronismo que se abroquelan en que no quiere aprobar este proyecto, pero después, con todo el resto de la Cámara se podría llevar adelante Y si llega a volver Zimmerman, hasta te sobra uno. Exactamente. Entonces, hay una situación en la que va a ser mucho principio de revelación, como bien mencionabas ahora, quién se anima a realmente rechazarlo. El tema también ahí es quién quiere ficha limpia y quién no quiere ficha limpia, al menos para este año, ¿no? Porque, recién estábamos mencionando que, José Luis Espert, que es el candidato para la provincia de Buenos Aires, dijo, yo quiero a Cristina, me encantaría tener a Cristina candidata. Es algo que todavía no se termina de entender quiénes están realmente interesados. También la defensa del oficialismo es, esto no es un proyecto para Cristina. Hay un montón de cuestiones que se van a cruzar y encima en el medio se tratan los pliegos, el pliego en realidad de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia. Todo esto va a ser el tema de la semana que viene. Lo que sí es claro es que esto va a terminar quedando para las sesiones ordinarias porque no hay posibilidad de extenderlas hasta el 28 de febrero. ¿Por qué? Porque justamente en línea con el tema de los pliegos, lo que pretende hacer el gobierno es sacar a García Mansilla por decreto. Eso es algo que lo puede hacer solamente... Mucha información. Solamente, muchas cosas, Mauri. Solamente lo puede hacer si está en receso el Senado, ¿no? Recordemos que, los pliegos, como mencionabas antes, es un tema que en diputados no se toca.
pero solamente lo tiene que hacer con acuerdo del Senado, y si el Senado está en receso, el artículo 99, inciso 19 de la Constitución lo que permite es que el Ejecutivo nombre en comisión a un juez y quede un año como máximo en ese puesto. En este caso sería Mansilla, que es la intención del gobierno sacarlo por decreto, por eso necesita que no se extiendan las extraordinarias, porque lo haría entre el 21, que terminan, y el 28. Entonces la idea es que el espectro es, bueno, que el Senado apruebe a Ariel Lijo, y que saque por decreto a García Mansilla después, y que estén los dos sentados el 1 de marzo, cuando sea la apertura de las sesiones ordinarias. Cuánta confianza. Esa tiene que haber es la quórum idea. En la sesión próxima. Esa va a hay ser... que ver si hay quórum. Por este tema que vos planteabas, que hay un senador de licencia, bueno, fue expulsado Cuader. Debería haber quórum, los votos están justos. Deberían estar los 2/3 para aprobarse el pliego de Ariel Lijo, para lo cual se requiere de la ayuda de toda Unión por la Patria. Se especulaba ayer, por lo menos lo que yo escuchaba, de que una salida podía ser de Unión por la Patria, pedir que los tiempos sean otros, ¿no? Que en tal caso estos temas se traten para marzo, todo para marzo, inclusive los pliegos. Tocarle la agenda al gobierno, difícil. Tocarle la agenda del gobierno. Bueno, pero el gobierno necesita quórum, y entre los bloques dialoguistas no hay una unanimidad. O sea, sí, cuando uno habla con los jefes de bloque, pero dentro de cada bloque siempre hay algunos senadores que tienen alguna disonancia con el gobierno y podrían no estar para la agenda del gobierno de estos temas que vos planteás. Eso es clave, Eso un poco. Y otro dato importante que decían tus placas, recordemos que esto es una ley electoral, la reforma de la suspensión de las PASO, es una ley electoral, y cuando se habla de reformas electorales, o sea, de cambios en el código electoral, se requiere, vamos a tratar de ser lo más claro posible, se requiere de mayoría agravada, como se llama, que es una mitad más uno de los miembros de un recinto, sin importar quienes estuvieran ocupando las bancas en ese momento. Esto es, en ejemplos prácticos, cuando se vota un proyecto habitualmente, hay 257 bancas, si están ocupadas 250, el proyecto sale con la mitad más uno de los 250. En el caso de un proyecto que tiene que ver con un tema electoral, se vota con la mitad más uno de los 257, que sería 129, sin importar la cantidad de bancas. Si hay 200, tiene que salir igual con 129. Exacto. A efectos prácticos, en el Senado, ¿qué es lo que ocurre? Que no puede haber el famoso empate en 36, que hizo famoso a Julio Cobos, o en 35, o en lo que sea, pero el Senado tiene 72 bancas, aunque en este momento están ocupadas 70, pero en caso de que hubiera 71 bancas o 72, si esto sale 36-35, sería una victoria para los 36, o si sale 36 iguales, que en este caso no podríamos, pero hagamos el ejemplo hipotético, desempataría la vicepresidencia. Como es una ley electoral, se requiere 37 votos. Exactamente. Entonces, Victoria Villarroel no va a participar de esta votación. Esto tanto para ficha limpia como para suspensión de las PASO, vale aclarar. Sí. Exacto. Ficha limpia había un debate, qué sé yo, no sé, vamos a ver. No escuché la otra vez si Menem pidió mayoría agravada, pero ficha limpia había un debate porque decían que eran requisitos, bueno, no lo sé cómo se resolvió. Pero en el caso de suspensión de las PASO, sin dudas. Por otro lado, están quienes dicen, bueno, pero 37 o 129 es lo que vos necesitás para abrir la sesión. También. O sea que si vos no los tenés, si no tenés ayuda de esa cantidad de miembros de los recintos, es muy difícil que puedas tener sesión. O sea que llevado a la práctica es lo mismo. Sí, puede ser, pero en el caso del Senado está esta particularidad. Bueno, en línea con esto que estás mencionando justo ahora, me parece clave porque en lo que respecta de la suspensión de las PASO, Unión por la Patria, por lo pronto no firmó el dictamen. Entonces, se podría asumir que van a ir en línea con lo que intentó pasar acá en diputados, que es que, bueno, yo no te colaboro para el dictamen, no te colaboro para el quórum, y después doy libertad de acción a la hora de votar. ¿Cómo conseguís quórum? ¿Cómo conseguís quórum en el Senado? Porque en diputados sí se pudo hacer, pero en el Senado, como tienen 34, eso le puede complicar mucho, especialmente considerando que en la UCR hay muchas fisuras con respecto de la suspensión de las PASO puntualmente. Por lo pronto tenés a Pablo Blanco, a Martín Lustó, a Carolina Lozada, a Maximiliano Abad, que el otro día, bueno, Abad y Pablo Blanco firmaron el dictamen para suspender las PASO en disidencia, y lo que planteaban es, bueno, lo hago para no obstaculizar el tratamiento, que lo voten todos en el recinto, pero yo no quiero después aprobar la suspensión de las PASO. Entonces, ¿van a dar quórum aunque no apoyen el proyecto? Volvamos a lo que decíamos recién de la mayoría que se necesita. Están diciendo que, supongamos que den quórum,
Sí, pero que no la aprueben después. Necesitas 37. Puede quedar el recinto con 38, que si 37 no aprueban la suspensión de las PASO, no sirve. Eso no ocurre con muchos proyectos. Creo que es también las cuestiones penales, las cuestiones electorales seguro y hay algunos otros temas bueno, que pero en ese esta sentido mayoría. apuestan a conseguir votos de Unión por la Patria. O sea, por más que hayan fisuras dentro de la UCR, eso es lo que el oficialismo espera, más que nada en línea con la cantidad de gobernadores que apoyaron la suspensión de las PASO y que jugaron en ese sentido en diputados. Especialmente se lo apunta a Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán. Pero bueno, en el Senado todavía entiendo que el martes que viene va a haber una reunión de bloque como para definir... Supuestamente el martes iba a haber una reunión de bloque, pero tengamos atención a esto, que no firmaron el dictamen. Uno supone de que las PASO se van a suspender porque hay una amplia mayoría, o por lo menos un grupo grande de Unión por la Patria, que las quiere suspender. Exacto. También lo había en la Cámara de Diputados, solo que se dividió entre abstenciones y votos a favor. El punto es que el gobierno quiere que esta sesión sea el jueves. Y por ahora, Unión por la Patria no aseguró el quórum. No aseguró el quórum. Recordemos que acá el quórum lo dieron los bloques de la UCR, el PRO, los partidos provinciales, pero Unión por la Patria no dio quórum. Es cierto que el quórum fue 20 y podría haber aparecido un diputado de Unión por la Patria y 25, pero el gobierno necesita abrir la sesión primero y después tener 37 senadores para suspender las PASO. Bueno, vamos a ver cómo también juega el tema de los pliegos, ¿no? Para esa sesión. Porque si se incorpora el pliego de Ariel Lijó, eso también es una presión más, porque... Los dos dicen que se van a incorporar, justamente para el rechazo del caso de García Mansilla y hacer lo que vos decías recién de nombrarlo por decreto. Bueno, exactamente. En el caso de García Mansilla requiere 2/3 para habilitar el tratamiento, claro, porque justamente no tiene dictamen. En el caso del hijo alcanza con mayoría simple, pero también necesita 2/3 porque en el caso de los jueces de la Corte es complejo el Congreso, ¿no? En el caso de los jueces de la Corte... Son muchas reglas, es un Tetrix que... no me sorprende este Tetrix que estamos mencionando, que estamos como tirando toda la info junta, pero este Tetrix está armado no por nada de esta manera. No, es la Constitución, o sea, casi siempre que 2/3... No me refiero a ese Tetrix, en la cuestión de las reglas del juego, sino en la agenda de estas sesiones extraordinarias. Porque fíjate que estamos hablando de ficha limpia, estamos hablando de los pliegos al mismo tiempo que estamos hablando de ficha limpia. Y estamos hablando de la suspensión de las PASO y la cantidad de intereses en juego, tanto del peronismo, como del oficialismo, como del PRO. Todo como si fuera una licuadora de intereses que se cruzan y que se combinan y que en la sesión del jueves se ve claramente, porque tenés por un lado la suspensión de las PASO, que la quiere el gobierno, la quiere una parte del peronismo. Hay fisuras en la UCR. La quiere más el peronismo que la UCR. Bueno, sí, claramente sí. Después tenés, juicio en ausencia, reiterancia y tenés la posibilidad de incluir el pliego del hijo que el gobierno dice, no solamente el gobierno, otros aliados de otros bloques también interpretaron esto. Es un tema del kirchnerismo. Al kirchnerismo le interesa resolver esto más que al gobierno y el gobierno cuenta con eso como para desafiarlos de alguna manera y decir, a ver, ¿quién se anima a votar, a rechazar un pliego de Ariel Lijó dentro de lo que es el peronismo? Entonces, todo eso se va a poner en juego. El tema de García Mansilla te podría decir que, por lo que entiendo de lo que hablé, la idea no es aprobarlo, no creo que consigan esos 2/3. No están los votos, necesitas 2/3. En realidad ni siquiera se va a habilitar el tratamiento. Claro, exacto, ni siquiera van a conseguirlo. No se va a habilitar el tratamiento, el pliego va a quedar totalmente cajoneado y recordemos que Unión por la Patria del Senado ya le avisó al gobierno, en realidad fue una carpeta que le dio José Mayans a Guillermo Francos, que un candidato de la Corte que sea nombrado por decreto después no tendrá nunca más los votos, por lo menos de Unión por la Patria. O sea que en este caso lo que el gobierno podría hacer es tener a García Mansilla todo el año en la Corte y el año que viene, ya con otra composición, ver si puede llegar a 2/3 para aprobar este pliego u otro. Eso sin es muy Unión por la Patria, ¿no? Ayer estaba planteando esto con una senadora. Ayer. Con una senadora en este sentido, porque lo que me planteaba era lo siguiente: el riesgo de que si se rechaza el decreto de García Mansilla, que es algo que, como bien decís recién, Mayans anticipó que eso iba a suceder. Si lo rechazan, lo que planteaban es, ¿qué tan firmes son los fallos de una corte que tiene un juez rechazado por el Senado? Y lo que también planteaban es, por más que haya elecciones legislativas el año que viene, el oficialismo en el Senado igual va a estar lejos de esos 2/3. Porque si ganaran todas las provincias, decían,
máximo suma 16 senadores, que los que ya tiene son 22, lejos de los 2 tercios. Todos los gobiernos están lejos de los 2 tercios porque justamente tenés que ganar casi todas las provincias, aparte tenés que sacar la minoría de las provincias. El punto es que en este momento Unión por la Patria tiene 33 miembros y bloquea los 2 tercios, 34, perdón, bloquea los 2 tercios solo con 25. Sí, para 2026 tiene menos de 25, que es una posibilidad porque renueva 14, puede ser que haya 2 tercios sin Unión por la Patria. Puede pasar el año que viene eso. Hoy no. Entonces, bueno, es otro escenario político donde el gobierno por lo menos va a estar mejor que ahora en números. Obviamente siempre las votaciones del Congreso, y esto es interesante tenerlo en cuenta, no solamente tienen que ver con cómo está el gobierno con los votos, sino también cómo está el gobierno con la gente. Porque eso hace, si estás mejor, si un gobierno que está bien parado tiene más posibilidad de conseguir aliados que un gobierno que está en capa caída, ¿no? Exactamente, Mauri. Bueno, todo eso va a ser tema del año, más que nada porque es año electoral, y va a ser una cuestión de principio de revelación. Yo te diría que me animo a decir en casi todos los temas que se vayan a tratar en este Congreso. Pero bueno, por lo pronto tenemos una agenda muy cargada en la Cámara Alta la semana que viene, y en diputados comienza, como decías, un receso, se diría, de 2 semanas, hasta que el 1 de marzo el presidente Javier Milei dé el discurso de apertura de las sesiones ordinarias. El principio de revelación, Dani, que no es en todos los casos, ¿no? Porque en este caso de la suspensión de las PASO, el gobierno trabajó, negoció y reformó su proyecto para que sea ley. Exactamente, porque planteó la eliminación en principio. Claro, ¿no? Planteó la eliminación, vio que había solamente número para suspensión. Algunos funcionarios que habían anunciado que iban por la suspensión, por la eliminación, finalmente negociaron un texto bastante acotado, y en el caso de Ficha Limpia lo mismo. Y habrá que ver si ¿no? esa intención de eliminarlo se vuelve a discutir este año, ¿no? No sé si este año, en los próximos. Sí, puede ser, el año que viene, yo creo que es el año que viene, porque van a tratar de que 2026 se discuta, pero me animo a decir, te anticipo, porque varios diputados de diferentes bloques están hablando de que haya un esquema de paso para las elecciones ejecutivas, diferente al que conocimos, que no sean obligatorias. Si el problema es el financiamiento, se puede abordar el financiamiento. Me decían por ahí que quizá el financiamiento sea parte de los aportes que reciben los partidos políticos, pero no creo que la oposición se resigne tan fácilmente a que no haya paso para las elecciones ejecutivas, porque básicamente las primarias son un instrumento que le sirve a cada oposición. Y la oposición, así como en este caso, entiende que las PASO no le servirían este año, puede entender que sí le sirvan para el 2027, y en ese caso que no haya una suspensión total. Yo creo que el capítulo PASO 2027 no está cerrado. No, por algo no se eliminó ahora, ¿no? Coincido completamente. Es algo que va a ser discutido en los próximos años. No va a ser una cuestión de resignarse y ya, pero como bien decías, era la única ley posible la suspensión. No hubo revelación. Lo que hicieron fue trabajar con lo que se podía. Exacto. Porque si iban con todo o nada. Bueno, igual sí hubo revelación dentro de lo que es el bloque peronista, ¿no? Porque, bueno, quedó en evidencia digo el gobierno. El gobierno llevó la suspensión porque sabía que tenía los votos. Sí, eso sí, pero digo, principio de revelación para todo el resto de los sectores políticos. Eso es algo que también caracteriza, ¿no? Como ir y exhibir lo que piensan y lo que en realidadmente intencionan. Y bueno, en el caso de Unión por la Patria fue un conflicto de intereses que tiene que ver con la interna que ellos tienen, ¿no? Nosotros nos damos una pausa, enseguida volvemos con más La Bancada acá en Diputados TV. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Esas primeras huelgas tuvieron consecuencia, lo llegaron a separar del cargo de docente. Su abuela fue la que generó o creó el primer centro de la mujer.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Bueno, no solemos hacerlo, pero en esta oportunidad vamos a repasar un poquito qué pasa en el Senado. ¿Qué va a pasar en el Senado la semana que viene cuando este proyecto que se aprobó hace 10 días acá en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con la suspensión de las primarias, se trate o no en el recinto? Recordemos, el último miércoles en la Comisión de Asuntos Constitucionales hubo dictamen, siempre estamos hablando del Senado, de este proyecto para suspender las PASO. Si es ley, las primarias este año no se realizarán, sí quedará pendiente una definición para 2027. Pero quien tiene todo el avance de lo que va a pasar acá a una cuadra dentro de unos días es Dani Romero. Bueno, Mauri, estoy muy generoso conmigo. Bueno, un poco recién lo estábamos mencionando, qué es lo que va a pasar en el Senado con la suspensión de las PASO, porque también de la suspensión de las PASO dependen los demás proyectos de ley que se pretenden para la sesión del próximo 20 de febrero, que reiteramos no está convocada todavía. Se espera que se trate la suspensión de las PASO, juicio en ausencia y reiterancia, y también con las altas chances de que se incluya el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema. Pero bueno, vamos a hacer un repaso de lo que pasó en el Senado con la suspensión de las PASO el miércoles. La Comisión de Asuntos Constitucionales, ahí lo estamos viendo, firmó el dictamen. Los que firmaron fue solamente el dictamen del oficialismo. Lo firmó la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva, Luis Juez, el cordobés del PRO. También estuvo Olaya, Jury y Valenzuela de la UCR y Pagotto, por supuesto, de la Libertad Avanza. Pero también hubo firmas en disidencia, y en especial atención le vamos a poner a esto, porque pasamos a la siguiente placa. En disidencia firmaron Blanco, Abad y Tagliaferri. Abad y Blanco de la UCR y Tagliaferri del PRO. 3 firmas que son clave, que eran clave en esa comisión. De hecho, Mauri, yo creo que a vos también te vi pasillando el martes. El martes fue un día muy, muy intenso de reuniones en la previa de lo que fue el dictamen de la suspensión de las PASO después al día siguiente, el miércoles. Porque primero, los aliados se reunieron con la vicepresidenta Victoria Villarroel en un almuerzo en donde no solamente se habló de la cuestión de la suspensión de las PASO, de si había o no había dictamen, sino también la cuestión de las autoridades del Senado, otro tema muy importante de cara a la sesión preparatoria del 24 de febrero. Y después también hubo una reunión de bloque entre algunos de la UCR a las 5 de la tarde. Se reunió Blanco, Lustó, también otro que no pareciera estar a favor de suspender las PASO. Por supuesto también Abad, estaba Jury y estaba Kroneberger, y ellos se reunieron, y de esa reunión lo que habían deslizado es, la posibilidad de lo que terminó pasando, ¿no? Que se firme en disidencia o en rechazo, pero darle la firma al gobierno para que no quede obstaculizada la posibilidad de que este proyecto finalmente termine yendo al recinto. Eso fue lo que terminó pasando en la reunión de comisión del miércoles. De hecho, Tagliaferri también, la visitó José Rolandi, el vicejefe de gabinete, ese mismo martes. Fue un día, una previa, una jornada con muchas reuniones y conversaciones, pero que
dejan final abierto para la sesión. Recordemos, Dani, que lo que ocurre es que cuando existe un dictamen, es también cosas complejas que lo vimos en la semana pasada. La mitad más uno de los miembros de una comisión tiene que firmar algún dictamen para que todos sean válidos. Cualquiera, exacto. Entonces, cualquiera en este sea el caso, dictamen. lo que hicieron fue firmar un dictamen en disidencia, pero bien podrían haber firmado un dictamen de rechazo que habilitaba en la sesión. Ahora te pregunto, Dani, estos senadores radicales que firmaron en disidencia, ¿están decididos a no votar las PASO en el recinto? Bueno, en el caso de Blanco, él dijo que sí, que él no quiere votar, él quiere mantener las PASO. Pero lo que todavía no se habló es de si va a haber esa libertad de acción o si van a intentar ir todos juntos hacia una posición. Recordemos que la UCR del Senado es completamente distinta a la UCR de diputados. En diputados igual tenés ya como los dos bloques de Democracia para Siempre y la UCR oficial, que en algún punto ya te marca una diferencia que te deja más claro el panorama. Pero en el Senado los 13 suelen tener, bueno, hay muchas divisiones también, pero suelen tener esa posibilidad de reunirse. Muchas veces durante una misma sesión se reúnen, van y votan a ver qué quiere la mayoría y van en coincidencia con lo que quiere la mayoría. O sea, no se ponen de acuerdo nunca, eso quiere decir, bueno, son radicales. Con detalle, Dani Romero. Claro, bueno, es la realidad, o sea, son 13, tienen muchos subgrupos. Exacto. Y no han logrado tampoco un mecanismo como para definir o saldar las diferencias y llegar a una sesión con una posición unificada o por lo menos una claridad de una posición, ¿no? De bueno, hecho, pero sí. Hay varias sesiones que se definieron en el Senado a último momento porque el radicalismo cambió postura. Sí, pero bueno, lo que tienen es esa particularidad de reunirse y votar a ver qué quiere la mayoría y a partir de ahí también tomar una decisión, algo que en diputados es muy difícil que eso bueno, ya se rompió el radicalismo, entonces no claro, no hace falta, directamente, digamos. Sí. Así todos siguen habiendo fisuras. Pero bueno, con lo que respecta de la suspensión de las PASO puntualmente, la UCR, que es un sector clave para el oficialismo en el Senado, que tiene... que bueno, que mencionábamos también más temprano, tiene la particularidad de que Víctor Zimmerman no está, porque está de licencia hasta fines de febrero, y su reemplazo, Alicia Terada, no es muy afín al gobierno. Bueno, en ese sentido, necesitando lo que mencionabas más temprano, esos 37 votos, y que haya fisuras en los aliados, le complica el quórum al gobierno si el peronismo decide seguir esta línea de no te firmo el dictamen y tampoco te doy quórum. Porque bueno, es algo que se intentó hacer en diputados. Recordemos que hubo un comunicado que difundió los diputados de Unión por la Patria cuando se estaba debatiendo acá en esta Cámara de nosotros no te vamos a ayudar a que consigas el quórum, ni el dictamen ni el quórum. Bueno, finalmente eso medio que no se cumplió con el dictamen porque fue gracias justamente a 4 diputados, 5 firmas, porque uno tenía doble firma de Unión por la Patria, que respondían a Santiago del Estero y Catamarca. Bueno, gracias a eso fue que consiguieron el dictamen, se lo salvaron finalmente. Y bueno, y Gabriel Bornorini le dijo a Germán Martínez, estás nervioso porque al final habían diputados que están firmando un dictamen, que ese dictamen encima era de eliminación de las PASO. Bueno, no se consiguió seguir esa línea en diputados, pero por lo pronto en el Senado sí, porque como estábamos viendo, no firmó el peronismo el dictamen. Entonces se puede esperar que no vayan a dar quórum tampoco, por más que después, si consiguen el quórum y se abre la votación, ellos sí terminen apoyando, o un sector importante termine apoyando la suspensión de las PASO. Una pelea por la agenda. El planteo, digamos, que hace Dani es, hay un sector grande de peronismo que quiere apoyar la suspensión de las PASO. Por lo tanto, los votos deberían estar. El tema es si quieren hacerlo este jueves, ¿no? Porque si no quieren hacerlo este jueves, quieren hacerlo en marzo, quizá la sesión no tenga quórum o quizá no estén los 37 votos. En ese caso, el gobierno tiene algunas salidas. En caso de que tenga quórum, puede llegar a forzar a Unión por la Patria, bueno, es hoy, votá a favor o en contra. Ahora, si no tiene quórum, ni siquiera podría hacer eso y debería demorarse la votación por lo menos una semana, 15 días. El gobierno está muy interesado en que se suspendan las PASO, por lo tanto, no puede jugar a todo o nada. Necesita que esa sesión se desarrolle, ya sea este jueves o cuando sea. Me da la sensación de que el debate es el cuándo y no el qué. La suspensión de las PASO tarde o temprano se va a terminar dando, ¿no? Yo creo que yo coincido en ese sentido. Lo que pasa es que también hay una presión muy importante por el resto de los temas de la agenda de extraordinarias. Ahí estamos viendo en las placas, en línea con lo que mencionábamos recién, de que Unión por la Patria, el interbloque del Senado de 34, porque van a ser 34 cuando suma Estefanía Cora en reemplazo de Cuader,
ya entra en la lista del Frente de Todos. Bueno, tiene la llave y ahí hay algunas de las provincias que apoyaron la suspensión de las PASO en diputados, con especial énfasis en Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, que lo que hablábamos un poco después, mientras fuera del aire, es cuántos puede poner en juego el peronismo para que haya quórum y efectivamente se habilite esa sesión, porque de quiénes depende que el peronismo no se parta, o si se parte, de quiénes podrían aportar esa ayuda al gobierno para que haya quórum este jueves, porque pasamos a la siguiente placa. La idea es que sea este jueves 20 de febrero y el temario también incluye juicio en ausencia, reiterancia y muchas probabilidades de que también incluya el dictamen del pliego del hijo para la Corte Suprema, que fue presentado recién este martes a las 15, justo cuando se estaba debatiendo la suspensión de las PASO, fue que entró en la mesa de entrada el dictamen con las firmas de Ariel Lijo, del juez federal. Entonces, bueno, eso va a ser también, creo yo, Mauri, un condimento de presión, ¿no?, a la hora de decidir si van a dar quórum o no. Si realmente hay un interés de que el hijo se apruebe ya mismo. Al gobierno le importa eso porque la idea es que el tema de los jueces se resuelva con prioridades, algo que en realidad ya desde diciembre del año pasado lo venían mencionando en los pasillos y, bueno, efectivamente al final... Cuando trascendió, ¿te acordás el primer amague de extraordinarias en diciembre, que al final nunca fue? No se incluyó el tema de los jueces. Y finalmente para estas que sí se llevaron a cabo, se incluyó el tema de los jueces, porque es una de las cosas que al gobierno más le interesa y en principio el plan es que el jueves se apruebe el hijo, confían en que eso puede llegar a suceder, y después sacar a García Mansilla por decreto en la semana siguiente, que es la semana de receso que queda entre el 21 y el 28 de febrero. El mundo del Senado, complicado el mundo del Senado, bastante, es chico el recinto, son solamente 72, pero bueno, están representadas las 24 provincias y siempre es muy densa ahí la discusión. Pero esta semana hubo sesión acá, en la Cámara de Diputados, acá cerquita. El miércoles se aprobó el proyecto de ficha limpia. Una de las dos abstenciones fue del diputado nacional Miguel Pichetto, presidente del Bloque Encuentro Federal, y esto decía. La Cámara tiene atribuciones propias, disciplinarias y de facultades que no permiten que ingrese una persona en los casos comprobados, fehacientes, caso Patti, caso Bussi, donde había antecedentes de lesa humanidad. Aún con la votación hecha, la Cámara de Diputados prohibió el ingreso y le fijó el criterio de la inhabilidad moral. Ese era el camino del fortalecimiento del Congreso para evitar que gente que tiene condena o que ha producido un hecho de inhabilidad moral que se plantea ante la sociedad como un hecho injusto y que indudablemente no debe ser avalado, el Congreso no le permita el juramento. Pero no, optamos por el camino judicial, un camino equivocado, el doble conforme. Incluso hay un montón de cosas que están en el aire en este proyecto. Un montón. Las atribuciones que tiene el Poder Judicial cada vez son mayores en un sistema político que está desequilibrado. Escuchamos a Pichetto ahí que hacía alusión al artículo 66 de la Constitución, que se nombró mucho, que tiene que ver con esta posibilidad que tiene cada uno de los cuerpos del Congreso de expulsar a algún integrante por mala conducta. Tuvimos bastantes ejemplos recientes, como el del ex senador Edgardo Cuader, que fue expulsado hace muy poquito, el 12 de diciembre, por la causa que se abrió en Paraguay a partir de que quiso ingresar $211.000 sin declarar, y un poquito más atrás en el tiempo, el diputado Ameri, del Frente de Todos, allá por 2020, por la escena que exhibió cuando las sesiones eran virtuales. Según Pichetto, con eso alcanza y no es necesario ficha limpia, porque el cuerpo puede decidir si un diputado o un senador es digno de ocupar su banca. Bueno, una sesión compleja, como decía Dani hoy, 12 horas con un único tema. Unión por la Patria quiso hablar en realidad quiso que casi todos sus miembros pudieran expresarse. Hubo un intento para que la sesión tuviera oradores libres. Finalmente se votó una reducción a 50, pero una de las voces que tuvo Unión por la Patria durante la sesión fue la del diputado Leopoldo Moró, y esto decía. Estamos avanzando en el camino de una ley que la voluntad de los legisladores dice está expresada, está llevada adelante para proscribir una persona.
Y en la Argentina las leyes tienen un carácter general, en cualquier lugar del mundo occidental tienen un carácter general y universal, no tienen un carácter particular, no se pueden hacer leyes para favorecer o perjudicar a una persona. Escuchábamos ahí a Leopoldo Moró, diputado de Unión por la Patria, durante la sesión del miércoles en la que se aprobó el proyecto Ficha Limpia. Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y el Bloque por Santa Cruz fueron los únicos que no apoyaron esta iniciativa. El resto tuvo la mayoría de sus miembros, o casi todos, a favor. Bueno, por lo tanto, esto se va a tratar, como decíamos al principio del programa, el próximo miércoles a las 15 horas en el Senado de la Nación. Empezará el debate en comisiones, en realidad en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y requiere, como decía recién Dani, 7 días para llegar al recinto, que es seguramente lo que se demorará un poco más, porque esto, la expectativa es que se trate en marzo. El miembro informante de la sesión, el encargado del oficialismo de explicar cuál iba a ser o cuál era el dictamen que iba a tratarse, que finalmente tuvo algunas modificaciones, fue el santafesino Nicolás Mayoraz, y esto decía. Desde que se impulsara esta ley de ficha limpia, siempre la discusión estuvo en torno al estándar de culpabilidad y al estándar de los delitos involucrados en esta figura de la ficha limpia. El estándar de culpabilidad, como saben ustedes, había proyectos que iban desde un extremo, que sería el simple procesamiento, y al otro extremo, innecesario o inútil, de la condena firme. Digo innecesario e inútil porque ya está en la ley. En el medio de eso se encontró la figura del doble conforme, figura que de alguna manera hace un equilibrio entre el reclamado derecho a la aplicación del principio de inocencia y también al cumplimiento que debe darse al artículo 36 de la Constitución Nacional, que manda el dictado de una ley que reglamente de algún modo esto. Se eligió entonces una figura que contempla una sentencia condenatoria, que en la mayoría de las jurisdicciones es por un tribunal pluripersonal, es decir, no es un solo juez el que condena a alguien, y la revisión de esa sentencia por otro tribunal que tampoco es unipersonal, es pluripersonal. Creemos, señor presidente, que de esta manera se satisface ese requisito o ese recaudo de la protección del derecho, digamos, del principio de inocencia plasmado en la Constitución. Pero la verdad que este reclamo, señor presidente, tiene raigambre constitucional. Lo que reclama la sociedad está en la Constitución. No solo en la Constitución del 94, que lo pide en el artículo 36. Ya desde el Pacto de San Nicolás se hablaba que para la elección de los constituyentes tenía que ser hombres probos e idóneos. Es decir, la idoneidad y la probidad es un requisito que está íncito en nuestro sistema constitucional. Por eso debemos darle andamiaje jurídico. La segunda cuestión que se ha debatido aquí tiene que ver con ese, algunos consideran casi absoluto, el derecho a ser elegido. Y la verdad es que no está en ningún lado. En ningún lado dice que es un derecho absoluto y que no puede ser reglamentado. Debemos destacar y aclararle a la sociedad fundamentalmente que esto es solo el piso, este no es el techo. Cuando se han seleccionado estos artículos, estos títulos del Código Penal, en primer lugar se lo hizo teniendo presente o siguiendo el dictamen del año 2019, cuando se llegó a un consenso mayoritario para sancionar esta ley, porque era el que mejor reflejaba el texto del artículo 36 de la Constitución Nacional, que es el que tiene que ver justamente cuando dice que atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. Básicamente, señor presidente, se han seleccionado los delitos a que hace referencia el artículo 36 de la Constitución Nacional. Hay iniciativas muy buenas
de todo el arco político que apuntan a un aumento de los delitos involucrados. Entendemos que este es un primer paso, somos conscientes de lo que ha llevado, el esfuerzo que ha llevado llegar a este consenso y decimos, demos este primer paso, veamos cómo funciona, sigamos el ejemplo luego de otras provincias que lo tienen incorporado ya la ficha limpia y ampliemos en el futuro las figuras penales que involucren la utilización de la figura de la ficha limpia. Dicho esto, señor presidente, quiero aclarar también otro punto que se hizo mención y que está en el proyecto que mandó el Ejecutivo. Vaya finalizando, diputado Mayoraz. Sí, presidente, deme un minuto, he sido interrumpido varias veces, por favor. Para cerrar esta idea, lo que quiero decir es que cuando se pone ese plazo temporal del cual hemos hablado con los dictámenes de minoría, con los autores de los dictámenes, no es caprichoso ni arbitrario. Lo que se busca es darle previsibilidad, tanto a aquel que va a querer ser candidato en alguna oportunidad, como al que le toca ir a votar. Entonces nos pareció razonable, primero se fijó una fecha calendario, 31 de diciembre, pero nos pareció razonable la propuesta que nos formularon de fijarlo en relación al cronograma electoral, ya que estamos hablando de cuestiones electorales, y por eso se modificó y se incorpora el plazo del artículo 25, que es el plazo de los 180 días del cierre del padrón. Tiene su lógica porque digamos que es ahí donde empieza el cronograma electoral nacional. En consecuencia, ahí es donde se da la previsibilidad de quién puede ser candidato y para que los electores sepan también quién va a poder o no participar de una contienda electoral. Escuchábamos a Nicolás Mayoraz que explicaba un poquito cómo quedó el proyecto, ¿no? Los cambios que se hicieron en el último momento, las concesiones que hizo el oficialismo, que fue justamente que ficha limpia se aplicara solamente en los periodos preelectorales. Esto es, 6 meses antes de una elección, que en este caso va a ser 26, 27, en realidad creo que 29 de abril, hasta la elección. Si hay un fallo en segunda instancia, una condena en segunda instancia, no se tiene en cuenta para esa elección, se puede tener en cuenta para la próxima. Ese fue un debate que hubo en el que el gobierno concilió, porque el proyecto original directamente excluía los fallos emitidos durante el año electoral. Y la otra aclaración que hacía Mayoraz tenía que ver con este principio de inocencia que según algunos diputados se viola con ficha limpia. Él plantea, Mayoraz, que la Constitución en su artículo 36 propone que se tenga en cuenta los casos de corrupción para ocupar cargos públicos y en este caso no es más que un requisito como tantos otros que hay para ser candidato. Todo esto se va a debatir el próximo jueves, seguramente en el Senado, según nos contó hoy Dani, ¿no? El miércoles, creo. El jueves sería la sesión ficha limpia el miércoles. Entiendo que tenés razón, ficha limpia el miércoles. Son muchos temas, Mauro. Sí. No, ficha limpia acá, me confundí. El miércoles, que nos enteramos antes de entrar acá, miércoles 15 horas, Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado trata ficha limpia. Va a estar interesante esto de las modificaciones, porque no sería raro que también el Senado, como bien mencionábamos al principio del programa, bueno, hay muchísimos que no quieren exponerse para votar en contra de ficha limpia, pero sí puede pasar que discutan arduamente el proyecto y después quizás surgen más cambios en el Senado, ¿no? Tendría que volver para acá. Y ahí tendría que volver a diputados. Tendría que volver para acá y en ese caso el diputado se elegir si acepta los cambios o no. Quien realice cambios al proyecto tiene que cargar con eso, ¿no? Y tiene que cargar con eso, pero yo creo que es el escenario, creo que mejor le puede salir a los que le interese que se apruebe ficha limpia, porque si no es en rechazo, y en ese caso, bueno, moriría el proyecto por el resto del año legislativo. Hay que ver si no están los votos. Te veo muy desesperanzada con los votos. No estoy desesperanzada. Yo ya no me sorprendo de nada, mirá. Pero bueno, sí, hay muchos escenarios posibles. Unión por la Patria, recordemos, tiene 34, no llega a bloquear ficha limpia. No lo llega a bloquear. Entonces, el resto del recinto lo vota, sale. Pero no hay que ver si lo vota sin ningún tipo de condiciones, ¿no? Por eso me refiero al tema de que puedan surgir más modificaciones, porque no creo que, no sé, quizás no tienen ganas de decir, bueno, a ojo cerrado como viene lo voto, quizás plantean algunas cuestiones para dilatar, aunque sea un poco el proyecto. Pero bueno, por lo pronto la intención del gobierno es, bueno, que se apruebe,
que vaya a recinto, que se apruebe y lo antes posible. Así que bueno, vamos a estar expectantes a cómo se va a resolver el tema de ficha limpia en el Senado durante las sesiones ordinarias y qué va a pasar con la sesión del jueves, ¿no? Sí, seguramente jueves, recordemos, el Senado debate suspensión de paso. Esto es lo que está anunciado. La convocatoria de la sesión todavía no existe. Estamos acá viernes al mediodía y todavía no tenemos convocatoria de sesión, pero bueno, se especula con una sesión el próximo jueves en la que se trate la suspensión de las PASO, también los dictámenes de reincidencia y reiterancia, los cambios penales, juicio en ausencia. Todo tiene todavía que conseguirse los votos para la sanción porque no están garantizados y los pliegos de la Corte Suprema. Nosotros nos vamos. Gracias, Dani, por estar acá. No, gracias a vos. Esto fue La Bancada. El próximo lunes estamos de vuelta a las 12. Buen fin de semana. Hasta luego.